Yo sé el día exacto en que mi esposo dejó de verme como su esposa y empezó a verme como un obstáculo con pulmones. Fue el 12 de marzo de 2021, 3 días después de que le dije que había puesto a mi nombre la escritura del edificio de departamentos en la colonia americana. Estábamos cenando tacos de carnitas en la mesa de la cocina, él con su cerveja Corona y yo con mi agua de horchata, cuando le pasé el folder con los papeles del notario. Se quedó callado mirando la hoja de registro público como si le hubiera mostrado un acta de defunción. Luego sonrió. Esa sonrisa me tendría que haber quemado la piel. Me dijo: «Qué bueno, mi amor. Así está más seguro para los dos». Pero sus ojos ya estaban calculando algo que yo todavía no alcanzaba a ver. 6 meses después, estaría acostada en una camilla prequirúrgica, escuchando sin querer cómo mi esposo le pedía al cirujano que me dejara con alguna complicación permanente durante la cirugía de columna. No lo escuché directo. Lo escuché a través del interfono del quirófano que alguien dejó abierto mientras me preparaban para la anestesia. Su voz llegaba filtrada por estática, pero las palabras eran nítidas como cuchillos. «Doctor, usted sabe que a veces estas cirugías salen con complicaciones. Parálisis parcial. Algo que la deje dependiendo de mí para siempre. Usted cobra su cuota, yo nunca digo nada, y cuando ella ya no pueda mover las piernas, firmamos el poder notarial que necesito». El doctor tosió incómodo. Hubo un silencio. Luego escuché al doctor decir: «Señor Macías, creo que hay un malentendido técnico con el interfono». Y la estática se cortó. Yo estaba tan drogada con el preanestésico que no podía moverme ni gritar. Solo podía pensar con una claridad brutal que debe ser lo que sienten los animales en el matadero cuando huelen su propia muerte. Mi esposo acababa de intentar comprar mi columna rota para quedarse con el edificio que yo levanté vendiendo vestidos por catálogo durante 8 años. Mi nombre es Alejandra Soto Linares. Tengo 42 años. Nací en Lagos de Moreno, Jalisco, pero llevo 22 años viviendo en Guadalajara. Me casé con Roberto Macías cuando tenía 25. Él tenía 32 y trabajaba como supervisor en una constructora. Yo vendía ropa por catálogo marca Andrea en las colonias del Oriente. Nos conocimos porque yo le llevaba catálogos a su secretaria, y él siempre salía de su oficina a preguntarme qué tal iba la venta. Era atento, educado. Me invitaba a cafés. Me preguntaba por mis metas. Cuando le dije que quería juntar para comprar un terreno y construir departamentos para rentar, me dijo que eso era exactamente lo que él admiraba: mujeres con visión. Nos casamos en la parroquia de Santa Teresita. Bienes mancomunados. Yo no tenía nada que proteger entonces más que mis catálogos y una cuenta de ahorro con 18,000 pesos. Roberto tenía un coche y deudas de tarjetas. Empezamos parejos. O eso creía yo. Los primeros 5 años fueron buenos. Trabajábamos los dos. Yo seguía vendiendo ropa y empecé a dar clases de cocina los fines de semana en mi casa. Hacía pasteles de 3 leches por encargo. Roberto ascendió a gerente de obra. Ganaba bien, pero nunca alcanzaba. Siempre había un gasto imprevisto, una multa, un préstamo que le pidió un compadre. Yo guardaba mi dinero aparte porque había aprendido de mi mamá que una mujer sin ahorro es una mujer sin salida. En 2015 vendí un lote de pasteles para una boda grande en Tlajomulco. Gané 68,000 pesos. Los junté con lo que tenía ahorrado y compré un terreno pequeño en la colonia americana, cerca del Parque Revolución. 200 metros cuadrados. Escrituras a mi nombre. Roberto me ayudó con los trámites porque él conocía notarios y sabía de permisos. Me dijo: «Ponlo a tu nombre para que cuando construyamos lo rentes tú y ese ingreso sea tuyo». Me pareció generoso. Tardé 3 años en juntar para la construcción. Vendí ropa, hice pasteles, di clases, rifé una sala que gané en un sorteo del banco. Pedí préstamos en tandas con mis comadres. Cada peso que entraba iba directo al fondo para el edificio. Roberto seguía trabajando en la constructora, pero sus gastos crecían al mismo ritmo que mi ahorro.
Siempre necesitaba algo. Yo le prestaba, y él me pagaba a medias. En 2018 empezamos a construir 4 departamentos, 2 en planta baja, 2 arriba. Roberto consiguió que su constructora nos diera precio especial en materiales. Yo contraté al arquitecto, pagué los permisos, supervisé la obra. Me levantaba a las 5 de la mañana para vender ropa antes de ir al terreno a revisar que los albañiles no me robaran cemento. Roberto iba los fines de semana a opinar sobre acabados. En 2020 terminamos. Renté los 4 departamentos en menos de 2 meses. 8,000 pesos cada uno. 32,000 pesos mensuales de ingreso. Después de pagar el crédito que saqué para terminar la obra, me quedaban 18,000 limpios. Era la primera vez en mi vida que tenía un ingreso que no dependía de cuántas horas trabajara. Podía respirar. Podía planear. Y ahí fue cuando Roberto cambió. No de golpe. Fue gradual, como cuando una pared se cuartea por dentro antes de caerse. Empezó a sugerirme que pusiéramos el edificio como garantía para un crédito más grande. Podemos construir otro edificio el doble de grande. Yo le dije que no, que ese edificio era mi estabilidad y no lo iba a arriesgar. Se molestó. Me dijo que no confiaba en él, que después de todo lo que él había hecho para conseguirme materiales baratos, yo lo trataba como un extraño. Luego empezaron las preguntas sobre los inquilinos, que si ya habían pagado, que cuánto les cobraba de depósito, que si tenía los contratos bien hechos. Me ofreció ayudarme con la administración. Le dije que no necesitaba ayuda. Yo llevaba mi propia contabilidad en un cuaderno. Cada peso que entraba, cada gasto de mantenimiento, cada recibo. Roberto insistió tanto que para callarlo le enseñé el cuaderno. Lo revisó como si estuviera buscando errores. No encontró ninguno. Me dijo, deberías digitalizarlo. Yo te hago un Excel. Le dije que mi cuaderno funcionaba perfecto. Se rió. Me dijo, eres bien desconfiada, mi amor. Parece que crees que te voy a robar. Yo no le contesté. Pero algo en mi estómago se apretó. 2 meses después, en marzo de 2021, Roberto llegó con un notario a la casa. Me dijo que necesitábamos actualizar las escrituras del edificio porque había un cambio en la normativa del registro público, y si no lo hacíamos nos podían multar. El notario traía los papeles listos. Yo leí cada renglón. El edificio seguía a mi nombre. Todo parecía en orden. Firmé. El notario se fue. Roberto guardó su copia en su portafolio. 3 días después yo fui al registro público por mi cuenta. Pedí una copia certificada de las escrituras. Quería tener mi propio respaldo. La empleada me entregó el documento y cuando lo revisé, vi algo que me heló. Había una cláusula nueva que no estaba en los papeles que me enseñó el notario. Una cláusula que decía que en caso de incapacidad física o mental mía, Roberto Macías podría actuar como apoderado legal con facultades para vender, hipotecar o transferir el inmueble. Volví a mi casa con las piernas temblando. Saqué la copia que yo había firmado. La comparé. No coincidían. El notario había preparado 2 versiones, una que me enseñaron a mí, y otra que registraron con esa cláusula agregada. Le pregunté a Roberto esa noche. Se hizo el sorprendido. Me dijo que seguro era un error del notario, que él iba a hablar con él para corregirlo. Me abrazó. Me dijo, mi amor, ¿cómo crees que yo haría algo así? Ese edificio es tuyo. Yo solo quiero que estés protegida. Lo dijo con tanta calma que casi le creí. Casi. Pero mis manos seguían temblando cuando me solté de su abrazo. A la mañana siguiente, fui con otro notario. Le expliqué lo que había pasado. Me dijo que esas cláusulas de incapacidad son comunes en sociedades conyugales, pero que si yo no las autoricé expresamente, había base para anular el documento. Me cobró 12,000 pesos por levantar un acta de corrección. Tardó 2 semanas. El 28 de marzo de 2021 salí del registro público con las escrituras limpias. Solo mi nombre. Sin cláusulas de incapacidad. Sin apoderados.
Llegué a mi casa y le enseñé los papeles a Roberto. Le dije, ya quedó corregido el error del notario. Él leyó el documento. Su cara no mostró nada, pero sus dedos apretaron el papel tan fuerte que lo arrugaron en las orillas. Me dijo, perfecto, mi amor. Así está mejor. Esa noche no me habló. Se durmió dándome la espalda. Y yo me quedé despierta sintiendo que algo se había roto entre nosotros y que esa fractura tenía nombre. Mi edificio ya no era un proyecto familiar. Era un obstáculo entre él y algo que quería tanto que estaba dispuesto a falsificar documentos para alcanzarlo. Durante los siguientes meses, Roberto fue distante. No peleábamos, no discutíamos, simplemente dejó de interesarse en mi vida. Cuando le contaba sobre los inquilinos o los gastos del edificio, respondía con monosílabos. Empezó a llegar tarde del trabajo. Los fines de semana salía con sus compadres. Yo seguía administrando mis rentas, vendiendo ropa, dando clases de cocina. Mi rutina no cambió. Pero la casa se sentía diferente, como si viviéramos en cuartos separados aunque compartiéramos cama. En julio de 2021 empecé a tener dolores en la espalda baja. Al principio pensé que era del esfuerzo de cargar cajas de ropa. Tomé pastillas. Me sobé con pomadas. El dolor no se iba. Se volvió constante, punzante. Me costaba trabajo levantarme de la cama. Roberto me sugirió que fuera al médico. Fui. Me mandaron radiografías. Resultó que tenía 2 hernias discales en la lumbar. El traumatólogo me dijo que era operable, pero que también podía controlarse con terapia física. Yo elegí la terapia. No me gustaban las cirugías. Roberto insistió en que me operara. Me dijo, ¿para qué vas a estar años en terapia cuando una cirugía te resuelve en 3 meses? Le dije que iba a intentar con la terapia primero. Se molestó. Me dijo que era terca, que prefería sufrir antes que aceptar ayuda. Empecé la terapia en agosto. Iba 3 veces por semana. Mejoraba despacio. El dolor bajaba. Podía caminar más tiempo sin que me doblara la cintura. Roberto dejó de preguntarme cómo iba. En octubre me resbalé en las escaleras de mi casa. Caí de espalda. El dolor fue tan brutal que grité. Roberto me llevó a urgencias. Me hicieron otra resonancia. Las hernias se habían complicado. El disco estaba comprimiendo el nervio ciático. El doctor me dijo que ahora sí necesitaba cirugía, que si no me operaba podía quedar con daño permanente. Yo lloré. Le pregunté si había otra opción. Me dijo que no, que la ventana para evitar la cirugía ya se había cerrado. Programamos la cirugía para el 14 de septiembre de 2021. Hospital Puerta de Hierro. Cirujano, especialista en columna. Roberto estuvo muy atento durante esos días. Me acompañó a las consultas prequirúrgicas. Me ayudó a llenar los formatos del hospital. Me preparó tés. Me dio masajes en los pies. Yo pensé que tal vez el susto de verme tan lastimada lo había hecho reconsiderar su distancia. Tal vez habíamos pasado la crisis. Tal vez íbamos a volver a ser lo que fuimos. La noche antes de la cirugía me abrazó en la cama y me dijo, «Todo va a salir bien, mi amor. Yo voy a estar ahí contigo». Me dormí sintiendo su brazo alrededor de mi cintura. Llegamos al hospital a las 6 de la mañana. Me registraron. Me pasaron a un cuarto de preparación. Me pusieron la bata. Me canalizaron la vena. Roberto se quedó conmigo hasta que vinieron por mí para llevarme al quirófano. Me besó en la frente. Me dijo, «Te amo. Nos vemos en un rato». Yo le dije, «Te amo». Y me llevaron. El quirófano estaba frío. Olor a desinfectante. Luces blancas en el techo. El anestesiólogo me explicó el proceso. Me iban a poner sedación primero y luego la anestesia general. Me inyectaron algo en el suero. Sentí como mi cuerpo se iba relajando. Mis párpados pesaban. Escuchaba voces lejanas. El equipo médico preparándose. Alguien revisando instrumentos. Y entonces escuché la voz de Roberto. No la escuché en el cuarto. La escuché a través del interfono.
ese interfono que conecta el quirófano con la sala de espera para que los familiares puedan escuchar cómo va la cirugía si el médico lo permite. Alguien lo había dejado abierto. O tal vez Roberto no sabía que estaba abierto. Su voz llegaba distorsionada pero clara. «Doctor, usted sabe que a veces estas cirugías salen con complicaciones». El cirujano contestó algo que no alcancé a escuchar. Luego Roberto siguió. «Parálisis parcial. Algo que la deje dependiendo de mí para siempre». Yo quise moverme. No pude. El sedante ya me tenía paralizada. Quise gritar. No salió nada. Roberto continuó. «Usted cobra su cuota. Yo nunca digo nada. Y cuando ella ya no pueda mover las piernas, firmamos el poder notarial que necesito». El doctor tosió. Hubo un silencio largo. Luego el doctor dijo: «Señor Macías, creo que hay un malentendido técnico con el interfono». Y la estática se cortó. Yo me hundí en la anestesia sabiendo que mi esposo acababa de intentar comprar mi columna rota, que prefería verme en una silla de ruedas antes que aceptar que el edificio nunca iba a ser suyo. Desperté 6 horas después en recuperación. Tenía la garganta seca, la espalda vendada, dolor controlado por morfina. Una enfermera me preguntó cómo me sentía. Yo moví los dedos de los pies. Funcionaban. Doblé las rodillas. Respondían. Le pregunté a la enfermera: «¿Salió bien la cirugía?» Ella me dijo: «Perfectamente». El doctor ya habló con su esposo. Todo salió como se planeó. Yo cerré los ojos. Las lágrimas me quemaron. No eran lágrimas de alivio. Eran lágrimas de rabia pura. Roberto entró al cuarto 20 minutos después. Me sonrió. Me acarició el pelo. Me preguntó: «¿Cómo te sientes, mi amor?» Yo lo miré directo a los ojos y le dije: «Escuché todo». Su sonrisa no se movió, pero algo en su mirada se congeló. Me preguntó: «¿Qué cosa?» Yo le dije: «Lo que le dijiste al doctor antes de que me durmieran. El interfono estaba abierto». Roberto negó con la cabeza. Se rió. Me dijo: «Mi amor, estás confundida por la anestesia. Yo no hablé con el doctor antes de la cirugía. Estaba en la sala de espera». Yo le dije: «Escuché tu voz. Escuché cada palabra». Él me tomó la mano. Me la apretó fuerte. Demasiado fuerte. Me dijo: «Ale, la anestesia te hace alucinar. Es normal». El doctor me lo explicó. A veces los pacientes escuchan cosas que no pasaron. Yo jalé mi mano. Le dije: «No fue una alucinación». Roberto suspiró. Me dijo: «Descansa. Luego hablamos». Y salió del cuarto. Yo me quedé ahí acostada mirando el techo sintiendo que acababa de cruzar una línea invisible. Había escuchado lo que escuché. Y Roberto sabía que lo había escuchado. Y ahora los dos sabíamos que entre nosotros ya no quedaba nada que no fuera una guerra silenciosa por un edificio de 4 departamentos. Me quedé internada 3 días. Roberto iba a visitarme 2 veces al día. Llevaba flores. Llevaba fruta. Me preguntaba por mi dolor. Nunca volvimos a hablar de lo que escuché. Pero cada vez que me miraba, yo veía ese cálculo en sus ojos. Ese cálculo que medía cuánto tiempo me tomaría recuperarme. Cuánto tiempo tendría él para intentar otra cosa. El doctor me dio de alta el 17 de septiembre. Me mandó reposo de 6 semanas. Terapia física a partir de la 4ª semana. Nada de cargar peso. Nada de esfuerzo. Roberto me llevó a casa. Me instaló en la recámara. Me trajo todo lo que necesitaba a la cama. Parecía el esposo perfecto. Pero yo ya sabía lo que vivía detrás de esa máscara. Durante esas 6 semanas yo no salí de la casa. Roberto manejaba todo. Hacía las compras. Pagaba los servicios. Cobraba las rentas del edificio. Me traía el dinero y me decía: «Aquí está tu ingreso de este mes». Yo contaba los billetes. Siempre faltaban 1,000 o 2,000 pesos. Cuando le preguntaba, él me decía: «Hubo que comprar un foco. Hubo que arreglar una llave». Yo no podía ir a verificar. No podía moverme sin ayuda. Dependía de él para todo. Y cada día que pasaba, sentía cómo esa dependencia se volvía más espesa, como cemento fresco endureciéndose alrededor de mis tobillos.
En la cuarta semana empecé la terapia física. Roberto me llevaba. Me esperaba afuera. Me recogía. En una de esas sesiones conocí a una mujer que también estaba en rehabilitación de columna. Se llamaba Patricia. Tenía 53 años. Me contó que ella se había operado 2 años antes, que su esposo había insistido mucho en que se operara, aunque los doctores le decían que podía mejorar con terapia. Después de la cirugía, él intentó que firmara un poder notarial por si algo pasaba. Patricia se negó. 3 meses después, su esposo la dejó. Se llevó el coche que estaba a nombre de los dos y vació la cuenta del banco. Patricia me dijo: cuando un hombre insiste en que te operes de algo que no es urgente, pregúntate qué gana él si sales mal. Yo me quedé callada. Patricia me puso la mano en el hombro y me dijo: cuídate, morra. Los edificios valen mucho dinero. Y hay hombres que prefieren una viuda rica a una esposa con escrituras. Esa noche no pude dormir. Pensé en todo. En la escritura falsificada, en el interfono del quirófano, en el dinero que faltaba cada mes de las rentas, en cómo Roberto había estado perfecto hasta que puse el edificio a mi nombre. Entendí que no había sido un cambio de carácter, había sido un cambio de estrategia. Cuando creyó que podía controlar el edificio con documentos falsos, fue por ese camino. Cuando yo anulé esos documentos, buscó otro camino. Y ese camino era dejarme física o legalmente incapacitada para que él pudiera actuar como apoderado. Yo ya no era su esposa. Era un trámite pendiente. A la mañana siguiente, cuando Roberto salió a trabajar, me levanté de la cama. Me dolía. Pero ya podía caminar con cuidado. Fui al closet de la recámara. Busqué en las cajas donde Roberto guardaba sus papeles. Encontré el portafolio que traía el día que fuimos con el notario. Adentro estaba la copia de las escrituras. La versión falsa. La que tenía la cláusula de incapacidad. También encontré un folder con cotizaciones de abogados especialistas en incapacidad mental. 3 cotizaciones. Todas de marzo de 2022. 6 meses después de mi cirugía. Roberto estaba planeando declararme incapaz. Había buscado qué se necesitaba, qué doctores contactar, qué trámites hacer. Le tomé fotos a todo con mi celular. Guardé las fotos en un USB que escondí dentro de una lata de chiles en vinagre en la alacena. Volví a la cama. Cuando Roberto llegó esa tarde, le dije que me sentía muy cansada, que el dolor había vuelto. Él me revisó con preocupación. Me preguntó si necesitaba ir al doctor. Le dije que no, que solo necesitaba descansar. Él me trajo un té, me arropó. Me dijo: descansa, mi amor, yo me encargo de todo. Y yo cerré los ojos pensando que cada día que él creía que yo estaba débil, era un día que yo tenía para planear mi salida. La recuperación completa me tomó 3 meses. Para diciembre de 2021 ya caminaba normal. Ya podía manejar. Ya podía volver a mi rutina. Volví a administrar el edificio personalmente. Fui a cobrar las rentas. Revisé los departamentos. Todo estaba en orden, pero encontré cosas que me hicieron ruido. En el departamento 2 había una gotera en el baño que llevaba semanas. El inquilino me dijo que le había avisado a Roberto 3 veces y Roberto nunca mandó al plomero. En el departamento 4 faltaba un espejo del baño. La inquilina me dijo que se rompió en octubre y que Roberto le dijo que ella tenía que pagarlo aunque el espejo ya estaba viejo. Yo le dije que no se preocupara, que yo iba a reponer el espejo. Contraté a un plomero, arreglé la gotera, compré el espejo. Roberto se molestó. Me dijo: ¿para qué gastas en eso? Los inquilinos tienen que responsabilizarse. Yo le dije: el mantenimiento es mi responsabilidad, no de ellos. Roberto me dijo: estás malcriando a los inquilinos. Así nunca vas a ganar dinero. Yo no le contesté, pero anoté en mi cuaderno cada cosa que Roberto había dejado de hacer mientras yo estaba en recuperación. Cada gasto que no hizo. Cada queja que ignoró. Estaba dejando que el edificio se deteriorara. Y yo entendí por qué. Si el edificio perdía valor, si los inquilinos se iban, si el inmueble se convertía en un problema,
Sería más fácil convencerme de venderlo, o más fácil justificar una venta forzada si él lograba declararme incapaz. Todo era parte del plan. En enero de 2022, una de mis inquilinas del departamento 3 me avisó que se iba a mudar. Me dijo que consiguió trabajo en Monterrey. Le pregunté si había algún problema con el departamento. Me dijo: «No, señora, el departamento está bien. Solo que su esposo me dijo que iba a subir la renta a 10,000 pesos, y pues ya no me alcanza». Yo me quedé helada. Le pregunté: «¿Cuándo te dijo eso?». Me contestó: «En noviembre. Me dijo que usted estaba muy enferma y que él iba a encargarse de todo». Yo le dije: «La renta sigue siendo 8,000. Si quieres quedarte, no hay problema». Ella me miró sorprendida. Me dijo: «¿En serio?». Yo le dije: «En serio». Ella me abrazó. Me dijo: «Ay, señora, qué bueno que ya está mejor. Su esposo nos dijo que usted tal vez no iba a poder seguir administrando». Se quedó. Yo volví a casa y le pregunté a Roberto por qué le había dicho a la inquilina que iba a subir la renta. Me dijo: «Porque ese departamento está muy barato. Puedes cobrar más». Yo le dije: «Yo decido cuánto cobro, no tú». Roberto se rió. Me dijo: «Perdón, mi amor. Solo trataba de ayudarte». Pero su risa sonaba hueca, como lata vacía. En febrero contraté a un contador para que revisara los ingresos del edificio del último año. Quería saber exactamente cuánto dinero había entrado y cuánto había gastado Roberto en mi nombre. El contador me entregó el reporte en marzo. Faltaban 72,000 pesos. Gastos que Roberto reportó pero que no tenían comprobante. Reparaciones que nunca se hicieron. Recibos falsos. Le enseñé el reporte a Roberto. Le dije: «Explícame esto». Él revisó los papeles. Me dijo: «Ale, yo no soy contador. Tal vez anoté mal algunas cosas». Yo le dije: 72,000 pesos no es anotar mal». Roberto se enojó. Me dijo: «¿Me estás acusando de ladrón?». Yo le dije: «Te estoy pidiendo que me expliques dónde está el dinero». Roberto aventó los papeles. Me dijo: «¿Sabes qué? Me tienes harto. Desde que te operaste estás paranoica. Crees que todos te quieren chingar. Yo me rompo el lomo ayudándote con tu edificio mientras tú estabas en cama y así me lo agradeces». Salió de la casa. No regresó en toda la noche. Yo me quedé sentada en la mesa de la cocina con el reporte enfrente. 72,000 pesos. Casi 3 meses de renta. Desaparecidos. Y Roberto actuando como si yo fuera la loca por preguntar. A la mañana siguiente llamé a mi inquilina del departamento 1. Le pregunté cuándo había hecho su último pago. Me dijo: «El 5 de marzo». Le di el efectivo a don Roberto como siempre. Yo le dije: «¿Siempre le pagas a él?». Me contestó: «Sí, señora. Desde que usted se operó, él me dijo que le pagara directo a él y que él le llevaba el dinero a usted». Yo le dije: «Perfecto. Muchas gracias». Colgué. Revisé mi cuaderno. Roberto me había dado 7,500 pesos de esa renta. Faltaban 500. Le marqué a la inquilina del departamento 2. Le pregunté lo mismo. Me dijo: «Yo le pago 8,000, señora. Pero don Roberto me dijo que usted necesitaba dinero para medicinas y me pidió 1,000 extra en diciembre y en enero». Yo no había pedido nada. Roberto había cobrado 2,000 pesos extra de esa inquilina y nunca me lo dijo. Llamé a los 4 inquilinos. Todos habían pagado completo. Todos le habían pagado a Roberto. Y Roberto me había entregado cantidades menores. A veces 500 menos. A veces 1,000. En diciembre me faltaron 2,000 porque les cobró extra para medicinas a 2 inquilinos. Sumé todo. En 6 meses Roberto se había quedado con 48,000 pesos de mis rentas. Los otros 24,000 del reporte del contador eran gastos inventados. Sentí cómo se me cerraba la garganta. No era un error. No era mala administración. Era robo sistemático. Roberto estaba robándome mientras yo estaba en recuperación. Mientras me cuidaba.
mientras me traía té y me arropaba, mientras me decía que me amaba. Esa noche, cuando Roberto llegó, yo estaba en la sala esperándolo. Le enseñé mis notas. Le dije, hablé con todos los inquilinos. Sé cuánto te pagaron. Sé cuánto me diste. Y sé que te quedaste con 48,000 pesos. Roberto me miró callado. Luego se sentó. Me dijo, tienes razón. Yo no esperaba eso. Esperaba negación. Esperaba gritos. Esperaba excusas. Roberto continuó. Me quedé con ese dinero, pero tenía una razón. Estoy juntando para un proyecto, un terreno en Tonalá. Si compramos ese terreno y construimos otro edificio, podemos duplicar los ingresos. Iba a sorprenderte cuando tuviera todo listo. Yo le dije, ¿robaste de mi edificio para comprar un terreno sin preguntarme? Roberto me dijo, no es robar si lo estoy invirtiendo para los dos. Yo le dije, el edificio es mío, el dinero de las rentas es mío, no tienes derecho a tomar nada sin mi permiso. Roberto se paró. Me dijo, ¿tuyo? ¿Sabes cuántas veces te ayudé con ese edificio? ¿Cuántos contactos te conseguí? ¿Cuántos favores pedí para que te dieran materiales baratos? Ese edificio no existiría sin mí. Yo le dije, pagué cada material, pagué cada hora de trabajo, pagué los permisos. Tus contactos no me regalaron nada. Roberto se acercó a mí. Me apuntó con el dedo. Me dijo, eres una malagradecida. Te casaste conmigo sin nada. Yo te di estabilidad. Yo te di mi apellido. Y ahora que tienes tu pinche edificio me tratas como si fuera tu empleado. Yo me levanté del sillón. Le dije, mañana vas a devolverme los 48,000 pesos. Si no lo haces voy a levantar una denuncia. Roberto se rió. Me dijo, ¿una denuncia? Somos casados, bienes mancomunados. Ese dinero es tanto mío como tuyo. Ningún juez te va a hacer caso. Yo le dije, el edificio está a mi nombre. Las rentas son mías. Tú no tienes derecho legal a ese dinero. Roberto me miró con una expresión que nunca le había visto. Desprecio puro, me dijo. ¿Sabes qué, Alejandra? Vete a la verga. Haz tu denuncia. Pero acuérdate que yo sé cosas de ti que ningún juez va a creer. Sé que tienes dinero que nunca declaraste. Sé que hiciste rifas ilegales. Sé que le prestas dinero con intereses a tus amigas sin papeles. Si me quieres chingar, yo también sé cómo chingarte. Y salió dando un portazo. Yo me quedé parada en la sala con las piernas temblando. Roberto acababa de amenazarme. Y lo peor era que tenía razón en algo. Yo había hecho rifas sin permiso. Le había prestado dinero a comadres cobrando intereses. Nada ilegal en el fondo, pero sin papeles todo se podía ver mal. Roberto conocía cada movimiento de dinero que yo había hecho en los últimos 10 años. Si íbamos a guerra, él tenía municiones. Y yo acababa de entender que esto ya no era un matrimonio. Era un asedio. Roberto no volvió a dormir a la casa esa semana. Se quedó con un compadre. Yo aproveché para mover cosas. Saqué copias de todas las escrituras del edificio. Saqué copias de mis estados de cuenta. Guardé todo en una caja fuerte que compré y escondí en casa de mi hermana Lucía. Lucía vive en Tlaquepaque. Tiene un taller de costura. Es 10 años menor que yo. Cuando le conté lo que estaba pasando, me dijo, sal de esa casa. Vente a vivir conmigo mientras arreglas esto. Yo le dije que no podía, que necesitaba pruebas, que si me iba antes de tener todo documentado, Roberto iba a vaciar las cuentas y yo no iba a poder probar nada. Lucía me dijo, Ale, ese cabrón te quiso dejar paralítica. ¿Qué más pruebas necesitas? Yo le dije, necesito que un juez me las crea, y para eso necesito documentos. Lucía suspiró. Me dijo, te voy a ayudar, pero prométeme que vas a salir de ahí antes de que ese hijo de la chingada intente algo peor. Yo se lo prometí, aunque no sabía si iba a poder cumplirlo. En abril de 2022, Roberto volvió a la casa. Llegó una noche con flores y una carta. La carta decía que estaba arrepentido, que había estado bajo mucho estrés, que me amaba, que quería que empezáramos de nuevo. Yo leí la carta. Lo miré a los ojos. Le dije,
¿Dónde están los 48,000 pesos? Roberto bajó la mirada. Me dijo, los invertí en el terreno de Tonalá. Ya no los tengo en efectivo. Pero en 6 meses, cuando vendamos ese terreno, te los devuelvo con todo y rendimientos. Yo le dije, no quiero rendimientos, quiero mi dinero. Roberto me dijo, Ale, por favor, démosle una oportunidad a esto. Podemos hacer mucho dinero juntos si confías en mí. Yo le dije, no confío en ti. Roberto dejó las flores en la mesa. Se fue al cuarto. Yo me quedé en la cocina. No toqué las flores. Al día siguiente se marchitaron. Las tiré. Roberto intentó actuar como si todo fuera normal. Me hablaba. Me preguntaba cómo había dormido. Me ofrecía café. Yo le contestaba con monosílabos. Él fingía que no pasaba nada. Yo dejé de fingir. Una noche, mientras cenábamos en silencio, Roberto me dijo, no podemos seguir así. Yo le dije, tienes razón. Él me preguntó, entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo le dije, yo voy a divorciarme. Tú vas a devolverme mi dinero. Y vamos a terminar esto sin abogado si eres inteligente. Roberto soltó el tenedor. Me dijo, ¿divorcio? ¿Por 48,000 pesos? Yo le dije, por todo. Por las escrituras falsas. Por pedirle al cirujano que me dejara paralítica. Por robarme durante 6 meses mientras creías que estaba débil. Roberto negó con la cabeza. Me dijo, estás loca. Nunca le pedí nada al cirujano. Eso te lo inventaste. Yo saqué mi celular. Le puse un audio. Era una grabación del interfono del quirófano. Yo la había pedido al hospital 3 semanas antes. Les dije que necesitaba escuchar las instrucciones del anestesiólogo por un tema legal. Me la dieron. Y ahí estaba la voz de Roberto. Clara, nítida, pidiéndole al doctor que me dejara con parálisis permanente. Roberto escuchó el audio completo. Su cara se puso blanca. Me dijo, ¿de dónde sacaste eso? Yo le dije, del hospital. Es evidencia. Si vamos a juicio, esto sale. Roberto se levantó de la mesa. Me dijo, eres una perra. Y se fue. Esa noche Roberto vació su closet. Se llevó su ropa. Se llevó sus papeles. Se llevó el coche que estaba a su nombre. Yo lo dejé irse. A la mañana siguiente cambié la cerradura de la casa. Contraté a un abogado. Le di toda la evidencia. Las escrituras falsas. El audio del hospital. Las copias de las rentas. Las cotizaciones de abogados de incapacidad que encontré en su portafolio. El abogado me dijo, esto es intento de fraude y posiblemente tentativa de lesiones. Podemos ir por vía penal o civil. ¿Qué prefieres? Yo le dije, quiero que me devuelva mi dinero y que salga de mi vida. Si tengo que meterlo a la cárcel para eso, lo meto. El abogado me dijo, vamos a empezar con una demanda civil. Si no responde, escalamos a penal. Presentamos la demanda el 20 de abril de 2022. Roberto recibió la notificación en casa de su compadre. Me mandó un mensaje. Esto no se va a quedar así. Yo no le contesté. Bloqueé su número. Durante los siguientes 2 meses, Roberto intentó todo. Mandó a su mamá a rogarme que retirara la demanda. Yo le dije que hablara con mi abogado. Mandó a su hermano a decirme que estaba destruyendo a la familia. Yo le dije que Roberto había intentado destruirme a mí primero. Mandó mensajes con amigas en común. Todas me decían, es que Roberto dice que te volviste loca después de la operación, que la anestesia te dejó paranoica. Yo les mandaba el audio del hospital. Todas se quedaban calladas después de escucharlo. En junio, el juez citó a Roberto a una audiencia de conciliación. Roberto llegó con un abogado. Yo llegué con el mío. El juez nos preguntó si había posibilidad de acuerdo. Mi abogado presentó la evidencia. Las escrituras falsas. El audio. Los recibos alterados. El abogado de Roberto intentó decir que todo era un malentendido, que las escrituras habían sido un error del notario, que el audio estaba sacado de contexto,
que el dinero de las rentas se había usado para gastos del hogar. El juez escuchó los argumentos. Luego le preguntó a Roberto directamente: «Señor Macías, ¿usted le pidió al cirujano que dejara a su esposa con parálisis?» Roberto se quedó callado. Su abogado le dijo: «No tiene que contestar eso». El juez dijo: «Es una audiencia de conciliación. Si no quiere contestar, puedo interpretarlo como admisión tácita». Roberto contestó: «Yo nunca dije eso. Ese audio está editado. Yo saqué el dictamen pericial que había pedido sobre el audio. Confirmaba que no había edición, que era original». El juez revisó el dictamen. Miró a Roberto. Le dijo: «Señor, voy a ser claro. La evidencia es contundente. Si esto va a juicio, usted va a perder. Le recomiendo que llegue a un acuerdo». Roberto apretó la mandíbula. Me miró con odio. Luego le dijo a su abogado: «¿Cuánto quiere?». Mi abogado contestó: «Devolución de los 48,000 pesos. Renuncia a cualquier reclamación sobre el edificio. Divorcio express sin pensión ni liquidación». Roberto dijo: «No tengo 48,000 pesos». Mi abogado dijo: «Entonces vamos a penal. Intento de fraude más tentativa de lesiones. Son entre 5 y 10 años de cárcel». El abogado de Roberto pidió un receso. Salieron al pasillo. Volvieron 15 minutos después. El abogado de Roberto dijo: «Mi cliente acepta devolver el dinero en parcialidades, 12,000 al mes durante 4 meses, y acepta el divorcio con renuncia de bienes». Mi abogado me miró. Yo asentí. El juez levantó el acuerdo. Roberto firmó. Yo firmé. Salimos del juzgado sin decirnos nada. Roberto cumplió los primeros 2 pagos, 12,000 en julio, 12,000 en agosto. En septiembre no depositó. Yo le mandé un mensaje. El pago de septiembre no llegó. Roberto contestó: «No tengo dinero. Perdí mi trabajo». Yo le mandé otro mensaje. «El acuerdo es vinculante. Si no pagas, voy a penal». Roberto contestó: «Haz lo que quieras». Hablé con mi abogado. Me dijo: «Podemos proceder por incumplimiento de sentencia, pero va a tardar». Yo le dije: «Quiero proceder». Presentamos la demanda de incumplimiento. También presentamos la denuncia penal por intento de fraude. El Ministerio Público abrió carpeta de investigación. Citaron a Roberto. Roberto no se presentó. Giraron orden de comparecencia. La policía fue a buscarlo a la dirección que tenían registrada. Roberto ya no vivía ahí. Su compadre dijo que se había ido a Colima, que no sabía dónde estaba. Yo contraté a un investigador privado. Le di toda la información que tenía de Roberto. El investigador lo encontró en 3 semanas. Estaba viviendo en Manzanillo con una mujer que conoció en un gimnasio. Estaba trabajando como encargado de una constructora. Tenía coche nuevo. El investigador me mandó fotos. Roberto en la playa. Roberto en su coche. Roberto cenando en restaurantes. No tenía dinero para pagarme, pero tenía dinero para vivir como turista. Mandé las fotos al Ministerio Público. Actualizaron la orden de comparecencia. En noviembre de 2022, la policía de Colima detuvo a Roberto en un retén de tránsito. Tenía orden de comparecencia vigente. Lo trasladaron a Guadalajara. Pasó una noche en separos. Al día siguiente lo presentaron ante el MP. Roberto pidió un abogado de oficio. Declaró que no tenía dinero, que había perdido su empleo, que estaba dispuesto a pagar pero necesitaba tiempo. El MP le mostró las fotos del investigador. Roberto dijo que el coche era prestado, que la mujer lo mantenía, que no tenía ingresos propios. El MP no le creyó. Giró orden de arraigo. Roberto tuvo que firmar cada semana en el MP mientras se resolvía el caso. En diciembre me depositó 6,000 pesos. La mitad de lo que debía. Yo acepté el pago parcial. En enero de 2023 depositó otros 6,000. En febrero depositó 8,000. En marzo depositó los últimos 6,000. Sumados eran 48,000 pesos. Me había pagado completo, pero me había tardado 8 meses. Mi abogado presentó el comprobante de pago total ante el juez.
El juez cerró el caso civil. Quedaba el penal. El MP me preguntó si quería continuar con la denuncia por intento de fraude. Yo le dije que sí, que quería que quedara en su expediente que Roberto había intentado defraudarme. El MP me dijo: podemos llegar a un acuerdo reparatorio. Él acepta los hechos y se compromete a no volver a contactarla. A cambio, se suspende el proceso. Yo le dije: quiero que acepte los hechos por escrito. El MP citó a Roberto. Roberto aceptó firmar un documento donde reconocía que había alterado documentos notariales y que había administrado de manera indebida fondos que no le pertenecían. Firmó. Yo firmé. El caso se cerró con suspensión condicional del proceso. Roberto quedó con antecedente penal. Si volvía a hacer algo similar en los siguientes 5 años, el caso se reabría automáticamente. El divorcio se finalizó en abril de 2023. 17 años de matrimonio terminaron en una firma. Yo salí del juzgado con mis papeles. Soltera. Dueña de mi edificio. Sin deudas. Sin esposo. Sin amenazas. Volví a mi casa. La casa que había compartido con Roberto durante 15 años. Ahora estaba vacía de su presencia. Su ropa ya no estaba en el closet. Su cepillo de dientes ya no estaba en el baño. Su olor ya no estaba en las sábanas. Yo me senté en la sala, respiré hondo, y por primera vez en 2 años no sentí ese nudo en el pecho, esa sensación de peligro constante, esa vigilancia interna que me hacía revisar cada palabra antes de decirla. Estaba sola, pero estaba a salvo. En mayo vendí la casa. No quería vivir ahí. Cada cuarto tenía recuerdos que ahora estaban contaminados. La cocina donde Roberto me abrazó después de falsificar las escrituras. La recámara donde planeó dejarme paralítica. La sala donde me amenazó con destruirme si lo denunciaba. Vendí la casa en 1 mes y no me siento sent. Con ese dinero compré un departamento pequeño en la colonia Chapalita. 2 recámaras, un baño, cocina integral, sala comedor. Era la 4ª parte del tamaño de la casa. Pero era mío. Completamente mío. Nadie más tenía llave. Nadie más tenía derecho de entrada. Nadie podía tocar mis cosas, ni revisar mis papeles, ni preguntarme dónde estaba el dinero. El primer día que dormí ahí me desperté a las 3 de la mañana con el corazón acelerado. Había soñado que Roberto estaba en la puerta, que había encontrado la forma de entrar. Me levanté. Revisé la cerradura. Estaba bien puesta. Puse el seguro extra. Volví a la cama. Me tardé 1 hora en dormirme de nuevo. Esa paranoia me duró 3 meses. Cada ruido en el pasillo me ponía alerta. Cada llamada de número desconocido me hacía dudar de contestar. Cada vez que salía a la calle, revisaba si alguien me seguía. Lucía me dijo: Ale, necesitas terapia. Yo le dije que no necesitaba terapia, que solo necesitaba tiempo. Pero Lucía insistió. Me llevó con una psicóloga especializada en violencia económica. La psicóloga me explicó que lo que yo había vivido se llamaba abuso financiero, que era una forma de violencia invisible pero devastadora, que muchas mujeres pasaban años sin darse cuenta de que estaban siendo explotadas porque el abuso venía envuelto en cuidado. Me dijo: tu esposo te robó mientras te traía té. Eso es lo que hace el abuso económico. Te paraliza con dependencia mientras te dice que te está cuidando. Yo lloré en esa sesión. Lloré por cada vez que Roberto me dijo que me amaba mientras planeaba cómo quitarme todo. Lloré por los años que perdí creyendo que estábamos construyendo juntos, cuando él solo estaba esperando el momento de quedarse con lo que yo construí. Lloré por la Alejandra que firmó escrituras sin leer, por la Alejandra que confió en un notario que traía a su esposo, por la Alejandra que creyó que el amor significaba compartirlo todo, incluyendo el control de su patrimonio. Pero también me dio coraje, coraje puro, porque yo había sobrevivido, porque había detectado el engaño antes de que fuera irreversible, porque cuando Roberto intentó comprar mi columna rota, yo estaba despierta aunque drogada, porque había guardado evidencia, porque había peleado,
porque no me había quedado callada, ni paralizada, ni vencida. Empecé a ir a terapia una vez por semana. La psicóloga me ayudó a entender que el miedo que sentía no era irracional, que mi cuerpo había aprendido a estar alerta porque durante 2 años viví bajo amenaza real, que desaprender esa alerta iba a tomar tiempo. Me enseñó ejercicios de respiración. Me enseñó a identificar cuándo la ansiedad era por peligro real y cuándo era por memoria traumática. Me enseñó a dormir de nuevo sin despertarme cada hora. De a poco mi cuerpo empezó a relajarse. Los hombros que había traído tensos durante meses empezaron a bajar. La mandíbula que apretaba dormida empezó a aflojarse. El nudo en el estómago que me acompañaba cada mañana empezó a disolverse. En junio de 2023, uno de mis inquilinos del edificio me avisó que se iba a casar y necesitaba un departamento más grande. Le dije que no había problema, que buscara con calma. Él me preguntó: «Señora, ¿usted estaría dispuesta a vender el edificio?». Yo me quedé callada. Nunca había pensado en vender. Ese edificio era mi patrimonio, mi seguridad, el resultado de 15 años de trabajo, pero también era el centro de la guerra con Roberto. Era lo que él quiso robarme. Era lo que casi me cuesta la columna. Le dije al inquilino: «Déjame pensarlo». Esa noche me senté a hacer cuentas. El edificio valía 3 millones de pesos en el mercado. Yo había invertido 1.200.000 entre terreno, construcción y mejoras. Si lo vendía en 3 millones, me quedaban 1.800.000 libres. Con ese dinero podía comprar 2 departamentos más pequeños para rentar. O podía invertir en un negocio diferente. O podía simplemente guardarlo y vivir de las rentas de mi propio departamento trabajando medio tiempo. La idea de soltar el edificio me daba miedo, pero también me daba alivio, porque mientras lo tuviera, Roberto siempre iba a ser una sombra. Siempre iba a existir la posibilidad de que intentara algo nuevo, algún trámite legal extraño, alguna demanda inventada, alguna forma de seguir conectado a mí a través de ese inmueble. Hablé con Lucía. Le dije: «Estoy pensando en vender el edificio». Lucía me dijo: «¿Por qué? Es tuyo. Te costó años levantarlo». Yo le dije: «Porque ya no quiero cargar con el peso de defenderlo. Quiero algo que Roberto nunca tocó, algo que no tenga su huella». Lucía asintió. Me dijo: «Entonces véndelo y empieza algo nuevo». Puse el edificio en venta en julio. Un arquitecto que conocía le interesó. Me ofreció 2.800.000. Yo contraoferte 3 millones. Aceptó. Firmamos en agosto de 2023. El día que recibí el cheque, me senté en una banca del Parque Revolución, el mismo parque que estaba a 2 cuadras del terreno donde construí. Miré el edificio desde lejos, esos muros que yo levanté, esas ventanas que yo mandé instalar, esos departamentos donde viví pesadillas administrativas y alegrías de cobrar renta puntual. Le dije adiós en silencio. Y me fui. Con el dinero de la venta compré 2 departamentos en la colonia del Fresno, más pequeños que los del edificio original, pero completamente nuevos, sin historia, sin Roberto. Los renté en un mes, 12,000 pesos cada uno, 24,000 mensuales, más que suficiente para vivir. Dejé de vender ropa por catálogo, dejé de dar clases de cocina por necesidad, empecé a darlas por gusto. Los sábados abría mi cocina y enseñaba a hacer pasteles. 5 alumnas máximo. Cobraba 1,000 pesos por clase. No lo hacía por dinero. Lo hacía porque me gustaba ver cómo la gente aprendía. Cómo una señora de 60 años descubría que podía hacer un pastel perfecto. Cómo una chava de 20 se emocionaba porque su merengue quedó firme. Esos momentos pequeños me llenaban más que cualquier renta. En noviembre de 2023 me llegó un mensaje de un número que no tenía guardado. Decía: «Ale, soy Roberto. Necesito hablar contigo». Yo no contesté. Bloqueé el número. 2 días después me llegó un mensaje desde otro número. «Ale, por favor. Solo quiero hablar 5 minutos». Bloqueé ese número también.
A la semana Roberto apareció afuera de mi edificio de departamentos en Del Fresno. No sé cómo supo dónde vivía. Me estaba esperando en la banqueta cuando salí a comprar el mandado. Me dijo: «Ale, espera, solo quiero hablar». Yo seguí caminando. Él me siguió. Me dijo: «Vendiste el edificio». Me enteré. «Felicidades». Yo no volteé. Seguí caminando. Roberto levantó la voz. «¿Sabes qué, Alejandra? Eres una ingrata, después de todo lo que yo hice por ti». Me detuve, me di la vuelta. Lo miré directo. Le dije: «Lo que hiciste por mí fue intentar dejarme paralítica para robarme, y fracasaste. Ahora vete o llamo a la policía». Roberto se rió. Me dijo: «¿La policía? Ya no tienes nada contra mí. El caso está cerrado». Yo saqué mi celular. Marqué el número del MP que llevó mi caso. Roberto vio que iba en serio. Se fue. Yo seguí al súper. Compré mi mandado. Volví a mi departamento. Me temblaban las manos, pero había hecho algo que antes no podía: defenderme sin miedo. Esa noche llamé a mi psicóloga. Le conté lo que pasó. Me dijo: «Hiciste lo correcto. Pusiste límite. Y te mantuviste firme». Me preguntó cómo me sentía. Yo le dije: «Tengo miedo de que vuelva». Ella me dijo: «Es normal. Pero nota algo, esta vez no te paralizaste, actuaste». Tenía razón. Antes, cuando Roberto me presionaba, yo me congelaba, me quedaba muda. Aceptaba lo que él decía para evitar conflicto. Ahora podía enfrentarlo y irme. Eso era progreso. Roberto intentó contactarme 3 veces más en diciembre. Mensajes, llamadas desde números desconocidos. Una carta que dejó en la puerta de mi edificio. Yo no contesté nada. No abrí la carta. La tiré. En enero de 2024, los mensajes pararon. No supe nada de él en 6 meses. En julio me enteré por una conocida en común que Roberto se había casado de nuevo, con la mujer de Manzanillo, que vivían en Colima, que ella tenía un negocio de bienes raíces y que Roberto trabajaba con ella. Sentí un alivio extraño al escuchar eso. No porque me importara con quién estaba Roberto, sino porque significaba que había encontrado otra fuente de ingresos, otra mujer con patrimonio, y que tal vez por fin me iba a dejar en paz. Pasaron los meses. Yo seguí con mi rutina. Cobraba rentas. Daba clases de cocina. Iba a terapia 1 vez al mes. Salía con mis amigas. Veía a Lucía los domingos. Viajé a Puerto Vallarta con una amiga en octubre. Fue la primera vez en años que salí de Guadalajara sin tener que avisarle a nadie, sin tener que pedir permiso, sin tener que reportar dónde estaba. Me senté en la playa y me di cuenta de algo. Ya no pensaba en Roberto todos los días. Ya no revisaba mi teléfono esperando un mensaje amenazante. Ya no sentía ese peso en el pecho cada vez que escuchaba pasos detrás de mí en la calle. Estaba sanando. Lento. Pero estaba sanando. En diciembre de 2024 cumplí 44 años. Lucía me hizo una cena. Invitó a mis amigas cercanas. Cocinamos juntas. Reímos. Alguien preguntó si estaba saliendo con alguien. Yo dije que no estaba lista, que tal vez nunca lo estaría. Una amiga me dijo: «No digas nunca. Algún día vas a encontrar a alguien que valga la pena». Yo no le contesté, pero pensé: tal vez. O tal vez no. Y estaba bien de cualquier forma, porque había aprendido algo que nunca pensé que aprendería, que podía estar sola y estar completa, que no necesitaba a nadie para validarme, que mi valor no dependía de si alguien me amaba o me elegía, que yo sola era suficiente. Hace 2 semanas recibí un mensaje de mi abogado. Me dijo que Roberto había presentado una demanda contra mí, que reclamaba la mitad del valor de la venta del edificio, porque según él, ese edificio se construyó durante el matrimonio con bienes mancomunados. Yo me reí. Le mandé a mi abogado la copia del acuerdo que Roberto firmó en 2022, donde renunciaba a cualquier reclamación sobre el edificio. Mi abogado contestó la demanda. El juez la desechó en 2 semanas. Caso cerrado. Roberto perdió. Otra vez. Y yo seguí con mi vida.
Si estás leyendo esto y hay alguien en tu vida que controla tu dinero pero nunca cargó tus costales a las 3 de la mañana, pregúntate qué parte de tu esfuerzo están contando. Tu instinto ya tiene la respuesta. Yo tardé 12 años en escuchar el mío. 12 años en entender que cuando alguien insiste en ayudarte con los números de tu negocio pero nunca te ayudó a construirlo, lo que quieren no es ayudarte. Lo que quieren es controlarte. Y el control siempre viene disfrazado de cuidado, de protección, de «estoy haciendo esto por tu bien». Roberto me dijo 1000 veces que me amaba, y tal vez en algún momento fue verdad. Pero el amor no falsifica escrituras. El amor no le pide a un cirujano que te deje paralítica. El amor no te roba mientras estás en recuperación. El amor no te amenaza cuando descubres la verdad. Eso no es amor. Eso es posesión. Y yo no soy una propiedad. Soy una mujer que levantó un edificio con tandas y préstamos de comadres, que molió maíz a las 3 de la mañana para juntar cada peso, que sobrevivió a un esposo que prefería verme en silla de ruedas antes que aceptar que lo que yo construí nunca fue suyo. Hoy tengo 44 años. Tengo 2 departamentos rentados. Tengo mi propio lugar. Tengo clases de cocina los sábados. Tengo amigas que me conocen de verdad. Tengo una hermana que me jaló cuando estaba cayendo. Tengo una psicóloga que me enseñó a respirar de nuevo. Y tengo algo que Roberto nunca va a tener. Paz. Paz de saber que nadie puede entrar a mi casa sin mi permiso, que nadie puede tocar mi dinero sin mi firma, que nadie puede tomar decisiones sobre mi cuerpo sin mi consentimiento. Esa paz no tiene precio. No se compra. No se hereda. Se pelea. Y yo peleé. Ahora, cada vez que entro a mi departamento y cierro la puerta, escucho el silencio. Ese silencio que antes me daba miedo porque significaba que estaba sola. Ahora ese silencio es lo más hermoso que tengo, porque es mi silencio. No tiene gritos, no tiene amenazas, no tiene pasos que se acercan para preguntarme dónde está el dinero. Es solo silencio. Y en ese silencio puedo respirar hondo. Puedo pensar sin interrupciones. Puedo planear mi futuro sin tener que consultar con nadie. Puedo ser yo misma sin performance. A veces pienso en la Alejandra de hace 3 años. La que estaba en una camilla escuchando a su esposo comprar su parálisis. La que no podía moverse ni gritar. La que solo podía pensar con claridad brutal que estaba a punto de perder todo. Y pienso en la Alejandra de ahora. La que tiene departamentos a su nombre. La que cerró su caso legal. La que bloqueó todos los números de su exesposo. La que ya no tiembla cuando escucha pasos detrás de ella. Las dos somos la misma persona. Pero la distancia entre esas dos versiones es un abismo que crucé paso a paso, guardando evidencia, contratando abogados, peleando cada audiencia, vendiendo lo que me costó 15 años construir para comprar algo nuevo que no tuviera su huella. Y valió la pena. Cada peso gastado en abogados, cada noche sin dormir revisando documentos, cada lágrima que lloré en terapia, cada vez que tuve que explicarle a alguien por qué no podía simplemente perdonar y olvidar. Valió la pena porque ahora soy libre. Y la libertad, cuando la has perdido, no tiene precio. Hace unos días una alumna de mis clases de cocina me preguntó por qué vivía sola. Le dije que estaba divorciada. Me preguntó si extrañaba estar casada. Yo le dije, extraño al hombre que creí que era mi esposo, pero ese hombre nunca existió. Fue un personaje que se inventó para quedarse con lo que yo construí. Al hombre real no lo extraño. A ese lo enterré. La alumna se quedó callada. Luego me dijo, «¡Qué fuerte eres!». Yo le dije, «No soy fuerte, solo soy una mujer que decidió no morir en silencio». Según datos del INEGI, en México el 27.4% de las mujeres han experimentado violencia económica o patrimonial por parte de sus parejas. Eso significa que más de 1 de cada 4 mujeres ha vivido control sobre sus recursos, robo de patrimonio o sabotaje económico disfrazado de amor.
Y la mayoría nunca lo denuncia porque no saben que lo que están viviendo tiene nombre. Porque creen que es normal que su pareja maneje el dinero. Porque les dijeron que desconfiar es falta de amor. Porque tienen miedo de quedarse sin nada si se van. Yo fui una de esas mujeres. Y si estás leyendo esto y reconoces aunque sea una parte de mi historia en la tuya, quiero que sepas algo. Salir es posible. No es fácil. No es rápido. No es limpio. Pero es posible. Y del otro lado hay silencio. Hay paz. Hay una versión de ti que ya no tiene miedo de revisar su cuenta de banco. Que ya no tiene que pedir permiso para comprar algo con su propio dinero. Que ya no tiene que explicar cada peso que gasta. Esa versión existe. Y está esperándote del otro lado de la decisión más difícil que vas a tomar en tu vida. También quiero que sepas que el 82% de las mujeres que denuncian violencia económica en México enfrentan procesos legales que duran más de 2 años. Que el sistema es lento. Que es frustrante. Que vas a querer rendirte 1000 veces. Pero que cada audiencia que ganas, cada documento que presentas, cada vez que te mantienes firme cuando tu agresor intenta manipularte de nuevo, es un paso hacia la salida. No tienes que ser perfecta. No tienes que tener todo resuelto antes de irte. Solo tienes que empezar. Guarda evidencia. Abre una cuenta que tu pareja no conozca. Habla con un abogado. Habla con alguien de confianza. Da el primer paso aunque te tiemblen las piernas. Porque el primer paso es el que rompe la parálisis. Y después de ese todo lo demás es movimiento. Yo no soy especial. No soy más valiente que nadie. Solo soy una mujer que un día decidió que prefería pelear y perder a quedarse callada y morir despacio. Y resulta que no perdí. Gané. No gané dinero. No gané estatus. No gané la admiración de mi familia política que todavía cree que Roberto es la víctima y yo la loca. Gané algo mejor. Me gané a mí misma de vuelta. La Alejandra que existió antes de Roberto, la que soñaba con tener su propio patrimonio, la que no le tenía miedo a trabajar 18 horas diarias si eso significaba libertad, la que sabía exactamente cuánto valía y no estaba dispuesta a negociarlo. Esa Alejandra se perdió en algún momento entre la boda y las escrituras falsas, pero no murió. Solo se escondió. Y cuando la necesité, cuando estaba acostada en esa camilla escuchando a mi esposo planear mi destrucción, esa Alejandra despertó. Y desde entonces no ha vuelto a dormirse. Hoy es 4 de abril de 2025. Hace exactamente 3 años y 7 meses que escuché a Roberto intentar comprar mi columna rota. 3 años y 7 meses que empecé esta guerra. Y hoy estoy sentada en la sala de mi departamento tomando café. Afuera está lloviendo. Puedo escuchar el agua golpeando la ventana. Y no tengo miedo. No tengo que preguntarme si alguien va a llegar enojado. No tengo que calcular cuánto dinero tengo guardado para emergencias. No tengo que medir mis palabras para no despertar una bomba. Solo tengo que estar aquí, tomando mi café, escuchando la lluvia, siendo yo. Y eso es todo lo que siempre quise. Si estás leyendo esto desde tu cocina a las 3 de la mañana porque no puedes dormir. Si estás revisando tus cuentas y no cuadran los números. Si tu pareja insiste en ayudarte con algo que tú manejas perfectamente sola. Si sientes que estás perdiendo el control de lo que construiste. Si hay una voz en tu cabeza que te dice que algo no está bien, pero todos a tu alrededor te dicen que estás exagerando. Escucha esa voz. Esa voz es tu instinto de supervivencia. Y tu instinto sabe cosas que tu corazón todavía no quiere aceptar. No ignores las señales. No minimices los robos pequeños. No justifiques las mentiras con «estaba estresado» o «solo quiere ayudar». Los abusadores no abusan de golpe. Lo hacen por capas. Primero te convencen de que compartir es amor. Luego te convencen de que ellos saben más que tú. Luego te convencen de que sin ellos no puedes. Y cuando finalmente intentas irte, te convencen de que todo lo que tienes es gracias a ellos. Es mentira. Todo lo que tienes es gracias a ti. A tus manos que trabajaron.
a tu mente que planeó, a tu cuerpo que cargó costales a las 3 de la mañana, a tu inteligencia que supo cuándo comprar y cuándo esperar. Eso es tuyo. Y nadie tiene derecho a quitártelo, ni siquiera la persona que duerme a tu lado. Hace un mes una amiga me presentó a un hombre en una reunión. Es arquitecto, divorciado, tiene 2 hijos. Me preguntó si quería salir a tomar un café. Yo le dije que lo iba a pensar. Llevo 3 semanas pensándolo. No porque no me parezca interesante, sino porque tengo miedo. Miedo de volver a confiar. Miedo de volver a construir algo con alguien y que me lo quiten. Miedo de perder este silencio que tanto me costó conseguir. Mi psicóloga me dice que es normal, que después de lo que viví, mi cerebro aprendió que el amor es peligroso, que va a tomar tiempo desaprender eso. Me preguntó qué necesitaría para sentirme segura con alguien nuevo. Yo le dije, necesitaría que no tuviera acceso a mis cuentas, que no supiera dónde guardo mis escrituras, que no conociera a mis inquilinos, que no opinara sobre mis decisiones financieras, que aceptara que hay partes de mi vida que son solo mías y que eso no significa que no confío en él. Mi psicóloga me preguntó, ¿y crees que puedas amar a alguien con esas condiciones? Yo le dije, no lo sé, pero sé que no puedo amar a alguien sin ellas. Ella asintió. Me dijo, entonces, ese es tu punto de partida, y cualquier hombre que valga la pena va a entender eso. Tal vez tenga razón. Tal vez algún día voy a salir a tomar ese café. Tal vez voy a conocer a alguien que entienda que mi independencia no es rechazo, que mis límites no son falta de amor, que mi necesidad de control sobre mi propio patrimonio no es desconfianza sino supervivencia. O tal vez no. Tal vez voy a vivir sola el resto de mi vida. Y está bien, porque prefiero estar sola y completa que acompañada y rota. Prefiero este silencio a cualquier ruido que ponga en riesgo mi paz. Prefiero mis 2 departamentos pequeños a cualquier castillo compartido con alguien que crea que tiene derecho a mis llaves. Esta es mi vida ahora, y es mía, completamente mía. Nadie puede entrar sin invitación. Nadie puede quedarse si rompe las reglas. Nadie puede tocar lo que construí sin mi permiso explícito y irrevocable. Y si eso me hace difícil o complicada o desconfiada, que así sea. Porque yo ya fui la mujer fácil, la que confiaba sin preguntar, la que firmaba sin leer, la que creía que el amor era compartirlo todo. Y esa mujer casi pierde su columna. Así que ahora soy la mujer difícil, la que pregunta todo, la que lee 3 veces antes de firmar, la que guarda sus escrituras en una caja fuerte que nadie más conoce, la que tiene abogado en marcación rápida, la que no se disculpa por proteger lo que es suyo. Y esa mujer duerme en paz. Anoche soñé con el edificio, el que vendí hace 2 años. En el sueño yo estaba parada enfrente mirándolo. Los muros estaban agrietados, las ventanas rotas, la puerta principal abierta. Entré. Los departamentos estaban vacíos. Todas las paredes tenían mensajes escritos con marcador negro. Mensajes de Roberto. Esto era mío. Me lo robaste. Pagaste caro. Desperté sudando. Respiré hondo. Prendí la luz. Me levanté. Fui a la cocina. Tomé agua. Me senté en la sala. Y me di cuenta de algo. Roberto nunca va a soltar el edificio. Va a seguir reclamándolo en su mente. Va a seguir contándole a la gente que yo lo estafé. Va a seguir creyendo que ese patrimonio era suyo. Y no importa, porque el edificio ya no existe para mí. Lo solté. Lo vendí. Lo convertí en algo nuevo que él nunca tocó. Y mientras él siga aferrado a algo que ya no tengo, yo voy a seguir construyendo cosas que él nunca va a alcanzar. Esa es mi venganza. No gritarle. No exponerlo. No arruinarle la vida. Mi venganza es seguir adelante. Es ser feliz. Es construir de nuevo. Es demostrarle al universo que él no me rompió, que intentó y fracasó, que yo sigo aquí, más fuerte, más lista, más libre,
Y él sigue atrapado en el pasado peleando por un edificio que ya no existe. Volví a dormirme, esta vez sin sueños, solo silencio. Y desperté con el sol entrando por la ventana. Otro día, otra oportunidad de vivir sin miedo. Otra mañana donde lo primero que siento no es el nudo en el pecho, sino el aire llenándome los pulmones. Otra vez que abro los ojos y recuerdo que estoy a salvo. Y eso, después de todo, es suficiente. Si estás pensando en salir de una relación donde te están explotando económicamente, déjame decirte algo que nadie me dijo a mí. No esperes a tener el plan perfecto. No esperes a tener todo el dinero ahorrado. No esperes a que tu agresor cambie o se canse o se vaya solo. Empieza ahora, con lo que tienes, aunque sea poco, aunque sea lento, aunque te dé miedo, porque cada día que te quedas es un día que le das más poder. Y cada día que planeas es un día que recuperas control. Guarda evidencia de todo. Graba conversaciones si es legal en tu estado. Toma fotos de documentos. Copia estados de cuenta. Anota fechas y cantidades. No confíes en tu memoria. Confía en el papel. El papel no miente. El papel no se convence con disculpas. El papel no perdona. El papel gana juicios. Y busca ayuda. No tienes que hacer esto sola. Hay abogados que trabajan con cuotas accesibles. Hay organizaciones que ofrecen asesoría gratis. Hay refugios. Hay redes. Hay mujeres que ya pasaron por esto y están dispuestas a jalarte como Lucía me jaló a mí. No tienes que ser fuerte todo el tiempo. Puedes llorar, puedes tener miedo, puedes dudar, pero no te detengas. Sigue moviendo las piezas. Sigue guardando el dinero. Sigue buscando el departamento. Sigue juntando pruebas. Porque el día que salgas, vas a necesitar cada centavo que guardaste y cada documento que copiaste. Y vas a agradecer cada noche que te quedaste despierta, planeando en silencio mientras tu agresor dormía creyendo que te tenía controlada. Han pasado 3 años desde que escuché a Roberto en ese interfono. 3 años desde que mi mundo se partió en dos. El mundo donde mi esposo me amaba y el mundo donde mi esposo me quería paralítica. Y he aprendido cosas que nunca pensé que aprendería. He aprendido que la gente puede mentir con la boca mientras sus acciones gritan la verdad. He aprendido que el amor no es sacrificio cuando ese sacrificio solo lo hace una persona. He aprendido que los documentos importan más que las promesas. He aprendido que estar sola no es lo mismo que estar vacía. He aprendido que puedo sobrevivir cosas que creí que me matarían. He aprendido que el miedo se hace más pequeño cada vez que lo enfrento. He aprendido que la libertad tiene un precio y que vale cada centavo. Y he aprendido que hay una diferencia enorme entre el amor que te construye y el amor que te destruye. El primero te hace más fuerte, te hace más tú, te ayuda a crecer hacia la persona que quieres ser. El segundo te hace más pequeña. Te hace dudar de ti misma. Te ayuda a desaparecer para que otra persona brille. Y yo ya no quiero desaparecer. Quiero brillar. Quiero ocupar espacio. Quiero decir que no sin explicaciones. Quiero tener mis propias llaves, y mis propias cuentas, y mis propias decisiones. Quiero que mi vida sea mía de verdad. Y lo es. Por fin lo es. Hay días difíciles todavía. Días donde me despierto y lo primero que siento es rabia. Rabia por los años que perdí. Por el dinero que me robaron. Por la columna que casi pierdo. Por el miedo que todavía cargo en el cuerpo. Por las pesadillas que vienen sin avisar. Por la desconfianza que se instaló en mi pecho y que tal vez nunca se vaya del todo. Pero también hay días buenos. Días donde me despierto y lo único que siento es gratitud. Gratitud porque sobreviví, porque peleé, porque gané, porque estoy aquí escribiendo esto en mi sala mientras tomo café y afuera canta un pájaro y nadie me está vigilando. Gratitud porque mis manos siguen siendo mías, porque mis piernas siguen moviéndose,
porque mi mente sigue clara, porque mi voluntad no se rompió aunque intentaron quebrarla, y esos días buenos están ganando. Poco a poco. Los días buenos son más frecuentes que los malos, las noches tranquilas son más comunes que las noches de insomnio, y eso me dice que estoy sanando, que el tiempo sí cura, no borra, no olvida, pero cura, y yo estoy curando. Ahora quiero preguntarte algo. ¿Dónde estás escuchando esto? ¿Estás en tu cocina? ¿En tu coche? ¿En tu trabajo? ¿Estás sola o acompañada? ¿Hay alguien durmiendo en el cuarto de al lado que no sabe que estás escuchando la historia de una mujer que escapó? ¿Hay algo en mi historia que te suena familiar? ¿Hay una parte de tu vida que reconociste en mis palabras? Si es así, quiero que sepas que te creo, aunque nadie más te crea, aunque tu familia diga que exageras, aunque tus amigos digan que tu pareja es buena gente, aunque la sociedad te diga que el matrimonio es sagrado y que debes aguantar. Yo te creo, y quiero que hagas algo por mí. Quiero que te preguntes, ¿qué harías si supieras que no puedes fallar? ¿Saldrías? ¿Denunciarías? ¿Recuperarías lo que es tuyo? Si la respuesta es sí, empieza hoy, no mañana, no cuando tengas más dinero, no cuando tus hijos crezcan, no cuando la situación mejore. Hoy, aunque sea un paso pequeño, aunque sea solo guardar un documento, aunque sea solo abrir una cuenta nueva, aunque sea solo hablar con alguien de confianza, da el paso, porque el camino de 1000 kilómetros empieza con un paso. Y ese paso puede ser hoy. Puede ser ahora. Puede ser mientras escuchas estas palabras. Y si decides quedarte, si decides que todavía no es tu momento, también está bien. No te juzgo. Yo tardé años en irme, años en juntar el valor, años en construir la salida. No todas podemos salir al mismo tiempo, no todas tenemos las mismas circunstancias. Pero si te quedas, quédate despierta, quédate alerta, quédate guardando evidencia, quédate planeando, porque el día que decidas irte, vas a necesitar cada pieza de información que juntaste. Y ese día va a llegar. Tal vez no hoy, tal vez no mañana, pero va a llegar. Y cuando llegue vas a estar lista, porque empezaste a prepararte hoy. Yo soy Alejandra Soto Linares. Tengo 44 años. Vivo en Guadalajara. Tengo 2 departamentos rentados. Doy clases de cocina los sábados. Voy a terapia una vez al mes. Salgo con mis amigas los viernes. Visito a mi hermana los domingos. Leo antes de dormir. Tomo café en las mañanas mirando por la ventana. Y soy libre. Completamente libre. Y si yo pude, tú puedes. No porque sea especial, sino porque somos iguales. Somos mujeres que construimos cosas, que trabajamos duro, que confiamos en las personas equivocadas, que nos quedamos más tiempo del que debimos, pero que al final encontramos la salida. Y del otro lado de esa salida hay vida, hay paz, hay silencio. Hay mañanas donde despiertas y lo primero que sientes no es miedo, sino posibilidad. Y eso vale todo. Vale cada peso que gasté en abogados. Vale cada lágrima que lloré en terapia. Vale cada noche de insomnio. Vale cada momento de miedo. Porque ahora tengo algo que nadie me puede quitar. Tengo mi vida de vuelta, y es mía. Solo mía. Y nadie nunca más me la va a robar. Si quieres compartir tu historia, si quieres decirme qué te resonó, si quieres contarme qué harías tú, déjame un comentario. Quiero saber dónde estás escuchando esto. Quiero saber qué pensaste. Quiero saber si mi historia te ayudó a ver algo que no estabas viendo. Porque esa es la única razón por la que conté todo esto. Para que alguien que está donde yo estuve sepa que hay salida, que es posible, que no estás loca y que mereces ser libre.